grande abismo entre nosotros, con alto monte fue el Calvario. Pero volví a ti, Señor, y en la noche te hice llamar. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan llena gracia al corazón? El Dios eterno negó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz se ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias. Buenas tardes a todos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de los aquí presentes. Bueno, ya que hemos puesto la palabra en las manos de Dios, que sea Él que la dé y no yo, vamos a estar hablando entonces sobre un capítulo, el capítulo número 3 del libro de Filipenses. Es decir, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en la ciudad de Filipo.
y vamos a estar viendo algunas verdades que Dios nos quiere mostrar en esta carta, en este capítulo específicamente. En la Reina Valera hay un subtítulo que la Sociedad Bíblica puso que se llama Prosigo al Blanco. Es decir, que se trata de que Pablo está hablando de una meta que él está persiguiendo y todos sus esfuerzos son en alcanzar esa meta. Vamos a estar hablando de esto y cómo nosotros debemos hacer lo mismo y cuál es la meta a la que debemos llegar, a la que debemos aspirar como hijos de Dios y cuáles son las cosas que nos estorban para llegar a la meta. Algunos de ustedes se saben, ¿cuántos se saben el cuento de la liebre y el conejo y la tortuga que hicieron una competencia? Y el conejo, como estaba muy confiado en sus habilidades, ¿qué hizo? A mitad de la carrera se sentó y se quedó dormido y al final la tortuga le ganó. Pues a nosotros en el camino de nuestra vida cristiana de parecernos a Cristo a veces no nos puede pasar lo mismo. Y vamos a estarlo viendo aquí. En el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, Pablo escribe: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y empieza aquí este capítulo diciendo que tenemos que estar alegres y contentos, pero ¿en qué? En el Señor. Estoy alegre porque soy hijo de Dios, porque me salvó, porque me perdonó, porque tengo salvación, porque voy a resucitar junto con Él, como todas las cosas que hemos cantado en los himnos. Y nuestra alegría debe depender de eso, porque nuestra alegría, si depende de otra cosa, es muy frágil. Porque si depende del negocio, el negocio va bien, va mal. Si depende de la familia puede ser mejor o peor. Si depende de la salud, uno se enferma. Si depende del trabajo, el día que más contento está, te cambian el jefe y te botan. Entonces nuestra salud tiene que depender de Cristo y de sus promesas. Perdón, nuestra felicidad tiene que depender de Cristo y de sus promesas, para que sea una felicidad y un gozo seguro y permanente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y siempre que los pastores en la iglesia repiten muchas cosas, muchas veces las cosas en las que los cristianos fallan más son las cosas que más se repiten. Así que, al igual que los niños, la niña mía tiene 7 años, yo tengo que repetir las cosas 100 veces. Bueno, Dios tiene que hacer lo mismo conmigo y con nosotros. Así que cuando yo la veo a ella que se está comportando mal, al final le pido perdón a Dios porque yo soy igual con Dios. Y muchos de nosotros tenemos que revisar nuestra vida. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Dele gracias a Dios cuando usted tiene un pastor o un familiar o un hermano en Cristo que está encima de usted diciéndole: esto está mal, esto no es así, a Dios no le agrada esto. Nos cae mal, pero es seguro para nosotros. Dele gracias a Dios cuando usted tiene a alguien cerca de usted que lo amoneste. Y cuando usted lea la Biblia y se sienta condenado por la Biblia, por la palabra de Dios, porque la Biblia está diciendo lo que usted hizo mal, dele gracias a Dios. Está bien que se entristezca por su pecado, pero dele gracias a Dios porque Dios te está alumbrando los ojos. La persona que está en oscuridad pasa por su pecado y no lo ve. Pero cuando Dios alumbra tus ojos, Él te da la oportunidad de ver tu pecado para que salgas de ahí. Guardado de los perros, dice Pablo, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Los judíos le decían perro a los que no eran judíos, porque eran muy, desde el punto de vista étnico, eran muy nacionalistas, despreciaban a las demás razas. Pero aquí Pablo no está usando esto para hablar de los que no son judíos, sino para hablar de las personas que se decían ser cristianos y no lo eran o eran falsos maestros. Guardados de los malos obreros. Malos obreros podían ser personas que predicaban un falso evangelio de Cristo, personas que negaban a Cristo, o incluso podían ser personas que explicaban bien todo lo que tenía que ver con Cristo, predicaban bien a Cristo, pero su vida no tenía que ver nada con lo que ellos predicaban. Ellos predicaban santidad y vivían en pecado. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Y aquí, mutiladores del cuerpo nos hace referencia a los judíos que practicaban el judaísmo. Dios le dio la ley a Moisés para enseñarle al pueblo judío la necesidad de limpiarse de su pecado y la necesidad de un Cristo Redentor que vendría. Pero los judíos, al no interpretar bien la ley que Dios le dio a Moisés, al no interpretarla bien, al no usarla bien, la convirtieron en una religión llamada judaísmo, que no tiene nada que ver con lo que Dios le dio la ley a Moisés originalmente.
De hecho, hay algunos autores que consideran al judaísmo como una religión pagana más, aun cuando es para adorar a Dios. Pero sabemos que no se puede adorar a Dios a no ser creyendo primero en Jesucristo. Y mutiladores del cuerpo porque los judíos practicaban la circuncisión y muchos judíos querían enseñarle a la iglesia que para ellos tener perdón de sus pecados, además de creer en Cristo, tenían que circuncidarse y tenían que hacer diferentes rituales del judaísmo para poder tener el perdón de sus pecados. Y aquí Pablo está diciéndole a la gente: tengan cuidado de las personas que dicen que no es suficientemente Cristo para la salvación y para llegar a Dios, hace falta hacer algo más. Tengan cuidado de aquellos que predican de Cristo, pero su vida no tiene nada que ver con su predicación. Son personas que usan el evangelio para ganancia y para fama, no viven lo que predican. Y guardaos de los malos obreros, las personas que usan la Biblia para enriquecerse y para engañar. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo tenemos cuidado? Bueno, estudiando la palabra. Una vez escuché a un pastor que decía: ustedes, a su iglesia, ustedes tienen que estudiar la Biblia. ¿Cómo ustedes saben si yo los estoy engañando o no? Le decía a la congregación: ustedes son responsables de estudiar la Biblia para ver si lo que el pastor dice es una mentira. Porque nosotros somos, dice Pablo, la circuncisión. Los judíos tenían el ritual de la circuncisión. El ritual de la circuncisión simbolizaba, era un símbolo físico en el cuerpo de que tú pertenecías al pueblo de Dios. Pero era un símbolo. Al quitar el prepucio, está diciendo quitar el pecado. Pablo decía: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La circuncisión, lo que Dios quiere no es que nos cortemos un pedacito de piel. Lo que Dios quiere es que nos arranquemos, ¿qué? El pecado. Que eso es lo que simbolizaba la circuncisión. No era algo que había que hacer, era algo que simbolizaba algo más importante. Pero para los judíos era más fácil cortarse un pedacito de piel que arrancar de su vida el pecado y sus malos deseos. Quiere decir, Jesús vino y complejizó la ley, le dio el valor completo, el significado completo a la ley. Los judíos simplemente la tomaban a su manera y la hacían de la manera más fácil y que más le conveniera. Nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque los que vienen a Cristo, a través de Cristo, hemos sido circuncidados, el pecado ha sido quitado de nosotros. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, es decir, servimos a Dios guiados por el Espíritu. ¿Y nuestro orgullo de qué depende? ¿De nuestros logros o de nuestros fracasos? Depende de lo que Cristo hizo solamente. Dice: no teniendo confianza en la carne. ¿Y qué cosa es la carne aquí? Es el hombre sin Dios o los logros que hacemos aparte de Cristo, aparte de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo decía: no confíen en los logros que ustedes han tenido. No crean que ustedes son mejores o tienen el favor de Dios por los logros que han tenido. No. Para los judíos en aquella época existían diferentes clases de gente salva, de gente redimida por Dios. Estaban los fariseos, que ellos creían que ellos eran las personas que iban a tener los principales lugares en el cielo. Y para los extranjeros que se hacían judíos, o para los otros judíos que no practicaban las leyes de Moisés así con todo el rigor, ellos decían que esas eran personas que tenían una salvación como de, por decirlo de alguna forma, como de segunda clase. Quizás en el cielo esa gente iba a tener un nivel más bajito ahí, no iban a ser tan aceptados como ellos, porque ellos sí cumplían muchas cosas por las que ellos creían que Dios tenía que felicitarlos y darles la mano. Y Pablo pone el ejemplo de sí mismo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, Pablo dice: yo tengo muchas cosas en las que yo pudiera decir, yo soy el bárbaro, yo soy el mejor porque yo hice esto y esto y esto. Y él va a poner el ejemplo de sí mismo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, es decir, de mis logros. Si alguno piensa que tiene que confiar, si alguno piensa que puede alardear de algo, ese soy yo. Yo más. Dice: circuncidado el 8º día. Pablo pasó por el proceso de la circuncisión exactamente el día que está dicho por la ley de Moisés, el día 8 después de haber nacido. Del linaje de Israel, biológicamente era descendiente de Abraham. De la tribu de Benjamín. De hecho, Pablo venía de la tribu del primer rey de Israel, Benjamín. De la tribu de Benjamín es Saúl, y el nombre Pablo, que anteriormente era Saulo, es el mismo nombre del rey Saúl. Hebreo de hebreos. Sigue hablando de su parte biológica. Genéticamente Pablo era descendiente de Abraham sin ninguna mezcla, y los judíos le daban una importancia tremenda a eso.
Los judíos creían que ellos, por ser descendientes biológicos de Adán, tenían el favor de Dios. Jesús les dijo, no, es por creer en mí, no por haber descendido de Abraham. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En la época de los judíos que habían en la época de Jesús, habían varios partidos, pero habían dos principales. Los fariseos, que eran las personas que cumplían con todas las leyes de Moisés, de lavarse las manos, de circuncidarse, de todos los rituales. La ley que tenía que ver con el amor al prójimo no, porque eso era muy difícil. Ellos cumplían y se vanagloriaban de cumplir la de los rituales. Y echaban por un lado la otra parte. Y estaban los saduceos. El otro partido de los saduceos eran personas que no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, eran gente bien malvada, eran gente bien incrédula, y eran los que tenían el control del templo de Jerusalén, y eran los sacerdotes y sumos sacerdotes, no porque creyeran tanto en Dios, sino porque eso era como su negocio. Por eso las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo no les convenían, porque el ser dueños del templo y de todo lo que se hacía en el templo era su fuente de ganancia y su poder también político. Y Jesús tuvo que lidiar con estos dos tipos de gente, y también Pablo, el apóstol Pablo. Pablo sigue hablando en el versículo 6. En cuanto al celo, es decir, el celo aquí se refiere a cuánto él se tomaba en serio el judaísmo, perseguidor de la iglesia, porque los judíos decían que Jesús era un impostor, no creían en Jesús. En cuanto a la justicia, que es en la ley, es decir, en cuanto a cumplir todas las normas de la ley judía, todas las normas rituales, irreprensibles, no podían señalar a Pablo de haber incumplido una sola norma de la ley ritual de Moisés. Dice, entonces todas estas cosas, quizás usted lee esto y no le causa mucho, pero en el tiempo que vivía Pablo, todo esto que él había dicho, si usted estuviera ahora viviendo en la época de Pablo, hace 2000 años, y usted tuviera todos estos requisitos que Pablo habla, usted dijera, yo soy el mejor hombre del mundo, el más santo, el más importante, el más digno de respeto, yo soy mejor que todos los demás. La persona que tuviera estos requisitos de Pablo se sentiría la persona más poderosa, más buena, más intachable, más digna de respeto. Y Pablo dice, después que enumera todos sus logros, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es una cosa que tenemos que llegar. En la época de Pablo, Pablo confiaba en todas esas cosas. ¿En qué confiamos nosotros hoy? Quizás nosotros podemos decir, yo vengo a la iglesia desde que era un niñito, o yo nunca falto un domingo a la iglesia, nunca falto el miércoles al estudio bíblico, nunca falto a un Zoom, doy mi diezmo todos los días, cada vez que en la iglesia piden ayuda, yo levanto mi mano de voluntario, yo hago esto y hago lo otro, y todo eso está bien, todo eso está bien. El peligro está en que no te tomes esa atribución. Lo que hemos hecho para Dios y para las personas no es porque somos bárbaros, es porque Dios nos ha dado la fuerza, el deseo y la capacidad de hacerlo. Y vamos a verlo. Y el creer que somos los bárbaros en el mundo, en la vida cristiana, nos puede hacer que nos pase lo mismo que al conejo. Nos sentamos en el sofá de que ya hemos llegado a la meta, voy a tomarme un descanso, nos sentamos en esa comodidad, cuando Cristo dice que tenemos que estar, ¿cómo? Todo el tiempo, velando, hasta que Él venga. Estuve aquí, este texto lo busqué en varias, el 3.8 lo busqué en varias versiones. En la Reina Valera, el 3.8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas, todo lo que él mencionó, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo por basura. Si un cristiano se ofende
porque su opinión no fue tomada en cuenta, es porque su opinión está importante. Y en la vida cristiana, si no se tomó en cuenta tu opinión y eso te hiere, tú tienes que darte cuenta que si pensamos como Pablo, esa opinión y ese orgullo tuyo tienes que tomarlo ¿por qué? Basura. Por basura. Porque cuando tú tomas tu posición, tu opinión, tu prestigio por basura, tú estás humillándote porque para ti lo que te importa es imitar a Cristo. A ti no te importa, a mí no me importa que nos den el primer lugar, que digan, tuviste razón, gracias por tus ideas. Lo que nos importa, ¿qué cosa es? Imitar a Cristo. Amén. Por amor al cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo. En la traducción lenguaje actual dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, no a lo que yo hice, a lo que ¿qué? Si estamos aquí sentados y si hemos dejado muchas cosas atrás, no es porque somos buenos, aunque nos hayamos creado en una buena familia, es gracias a lo que Cristo hizo en nosotros. Gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Eso no vale la pena. Todo esto lo he dejado, después en el 8 y el 9, a un lado. Lo considero por basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Y cómo se conoce bien a Cristo? Bueno, estudiando la Biblia, orando, y no solamente estudiando la Biblia, sino pidiéndole a Dios que me ayude a imitar a Cristo en mi vida. De lo contrario, muchas veces le digo al Señor, Señor, ayúdame, no solamente a leer la Biblia, sino a cumplirla. Porque hay gente que son vagas para leer la Biblia, pero hay gente que lee mucho la Biblia, y después que la cierran, es como si nunca lo hubiésemos leído. Y muchas veces he tenido que pedir perdón a Dios, porque en mi vida me analizo. Tengo el conocimiento, pero no lo aplico. Señor, ayúdame a serte fiel, a vivir una vida santa. Todo esto lo he dejado a un lado. Lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento que este. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarme. Después que hemos venido a Cristo, Dios nos da el poder, la capacidad a través del Espíritu Santo de hacer cosas buenas, de cambiar. La misma en la Reina Valera Antigua dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Aquí usa un vocabulario más fuerte, usa la palabra estiércol. Y dice, todo lo que para mí es motivo de orgullo, todo por lo que yo pudiera decir soy el bárbaro, todo lo que yo pudiera decir, no, eso lo asumo como estiércol. Porque para mí lo más importante no es lo que yo hice, es lo que Cristo hace a través de mí y lo que va a hacer en el futuro, la resurrección, para ganar a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, así es todo lo demás. Así es, todo lo demás no vale nada, así sin valor. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Y la versión habla hoy dice, aún más a nada le concedo valor. Y mire que nosotros le concedemos valor a las cosas, tanto a las cosas espirituales de las cosas que hemos logrado, como a las cosas materiales. Dice, así todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y ven aquí todos los logros de Pablo, todas las palabras que él usa para describirlo. Pérdida, basura, estiércol, sin valor, cosas que él deja a un lado y cosas que no valen la pena. Y mira que nosotros a veces luchamos y nos enfocamos y defendemos cosas que no valen la pena. ¿Y todo por qué? ¿Qué es lo que es todo para Pablo? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el eminente conocimiento de Cristo, ganar a Cristo, el infinito valor de conocer a Cristo, confiar en Cristo, pues él sabe que Cristo nos acepta cuando confiamos en Él, el bien supremo de conocer a Cristo y lo que Cristo hizo por él, lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo por mí. Fíjese que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es decir, que todos nuestros logros no son nada al lado de esto. Conocer a Cristo, ¿qué significa qué cosa? La vida
la vida eterna. Sí, voy a leer el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, no confiando en las cosas que yo he hecho, que son por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios y por la fe. Si todas las cosas buenas que tú haces a partir de confiar en Cristo son las que valen para Dios, pero aún esas no puedes hacerte orgulloso de ellas, porque esas Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Pablo estaba enfocado en el poder de la resurrección de Cristo. Esto es importante. Estuve leyendo que una de las cosas que hizo que la iglesia, la cosa principal que hizo que la iglesia creciera fue la noticia de la resurrección de Cristo. Muchas personas, incluyendo los hermanos de Jesús, que no creyeron en Jesús mientras Él vivía, creyeron en Él después que Él murió y resucitó. Con la noticia de la resurrección de Cristo, se empezaron a convertir más personas que las que se convirtieron durante el ministerio de Cristo en vida, antes de morir y resucitar. De forma tal que cuando usted lee la Biblia, usted ve que el crecimiento del cristianismo, aún a través de toda la persecución en la historia, es una cosa que ha sido imparable, porque esa noticia impactó a la gente. Cristo ha resucitado. Esa fue la noticia que impactó. Por eso Pablo dice que si no creemos en la resurrección, nuestra fe es por gusto. Dice, a fin de conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Pablo decía, él se alegraba de padecer, de compartir con Cristo, porque Pablo sufrió mucho por defender el Evangelio. Cuando él sufría, él decía, estoy participando con Cristo en el sufrimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, yo no he alcanzado. Y Pablo son de la gente, cuando usted lee la Biblia, dice, oye, este hombre lo alcanzó antes de tiempo. No. Cuando usted ve todo lo que él hizo por el Evangelio, todo lo que hizo por Cristo, por la iglesia, usted dice, oye, pero este hombre era casi perfecto. Y mira lo que dice él, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Pablo fue capturado, asido por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser semejante a Cristo Jesús. Por lo tanto, él no se conformó con que Cristo lo capturó, lo acogió. Dice, si yo fui tomado, escogido por Cristo Jesús para ser semejante a Él, yo todos los días tengo que persistir en tratar de ser semejante a Él. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer esta conciencia. Cristo nos llamó no para venir el domingo a la iglesia, no para cantar unas canciones, no para hacer buenas obras. Sí, todo eso está bien y todo eso está incluido. Pero Cristo nos llamó para que nosotros fuéramos semejantes a Él. Y para eso nos llamó. Si estamos viviendo nuestra vida cristiana sin luchar cada día en parecernos a Cristo y conformarnos con las cosas básicas, venir a la iglesia, dar el diezmo, leer la Biblia, y no luchamos, porque si usted estudia la Biblia y Cristo es Dios y Cristo es santo, eso es una tarea titánica e interminable. Entonces, como cristianos, si se nos da una tarea titánica e interminable, que solamente la podemos lograr unidos a Cristo, obedeciendo a Cristo y sometidos a Él, tenemos que pensar bien en qué se está gastando nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia. Todo lo que hacemos en la vida está redundando en parecerme más a Cristo, y con esto no estoy diciendo que no trabajemos, que no estudiemos, que no paseemos. Lo que estoy diciendo es que todas las cosas que hagamos, hermano, tienen que estar enfocadas a parecernos a Cristo. Y no podemos recostarnos. Dice el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta. ¿Cuál es la meta?
ser iguales a Cristo. ¿Y cuál es el premio? El premio es que cuando lleguemos al cielo y veamos a Cristo cara a cara, en ese momento vamos a ser transformados inmediatamente a la imagen de Cristo, a ser tal y como es. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir luchando por hacernos más parecidos a Cristo, y no con nuestra fuerza, sino reconociendo que no podemos y que solamente unidos a Él podemos lograrlo. Y dice Él aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay varias cosas que nos impiden buscar la santidad, que nos impiden luchar cada día en parecernos más a Cristo. Una de ellas es la que ya hablé. Cuando miramos atrás y decimos, yo logré esto, yo fui pastor, yo hice esto, yo prediqué en el hospital, y está bien, Dios felicita en la Biblia a las personas que trabajan, pero una cosa es que Dios te felicite por lo que hiciste por Él, y otra cosa es que tú digas, yo lo hice. Y entonces cuando caemos en ese estado, yo lo hice, tenemos el peligro de envanecernos y creernos que ya llegamos a la meta. Y Pablo, que fue un hombre que vio a Cristo a través de visiones y que subió al cielo y que Dios le mostró cosas que no le mostró a nadie, decía, yo no lo he todavía alcanzado. Es como para poner un ejemplo claro de él mismo. Yo no lo he alcanzado, y si él no lo ha alcanzado, creo que mucho menos nosotros. Yo prosigo a la meta. La otra parte, porque él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todos los logros y las cosas por las que podemos estar orgullosos, las dejamos atrás. Pero hay otra cosa que también hay que dejar atrás, y es los pecados. Y no estoy refiriéndome a dejar el pecado que tengo, que eso es claro. Si tenemos pecado, tenemos que dejarlo. Me estoy refiriendo a los pecados que cometimos hace un mes, hace una semana, hace 20 años, y todavía tenemos la conciencia acusadora. Unos se estancan en el caminar en la semejanza de Cristo porque creen que son los mejores por lo que han hecho. Otros se estancan en caminar a la semejanza de Cristo porque creen que no merecen nada por lo que hicieron en el pasado. Y dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo, y que Cristo puso nuestros pecados cuando confiamos en Él en lo profundo de la mar. Así que hay dos cosas. El cristiano que dice, ya yo llegué, y se sienta en el sofá de que ya llegó a la meta, porque cree que con la vida que tiene y los logros que ha tenido, cree que ya llegó, ya no le hace falta crecer más en la vida cristiana, ya se parece a Cristo. Y está el cristiano que, como ha fallado a Dios en ciertas cosas, esa mentalidad, esa acusación de Satanás en la mente no puede crecer, porque siempre en su mente está, yo fallé en esto, yo fallé en lo otro. Y Pablo también es un ejemplo de eso, porque Pablo era un hombre que en sus inicios se dedicó a perseguir a los cristianos para meterlos presos y para matarlos. Pero Pablo dice que en una de sus epístolas, que Cristo murió por los pecadores, de lo cual Él era el primero, es decir, de lo cual yo era el peor. Por lo tanto, Pablo tiene que dejar atrás dos cosas para seguir enfocándose a Cristo. Tengo que dejar atrás mi orgullo de mis logros, y tengo que dejar atrás mi sentido de culpabilidad por todas las cosas malas que hice. Cristo me perdona, Cristo me limpia, y Cristo me dice, enfócate en mí y olvídate de lo que tú lograste. Yo soy el que te doy la fuerza, no eres tú. No eres tú. En 1 Corintios 15:10, la Reina Valera dice, pero por la gracia de Dios, escribe Pablo, soy lo que soy. No por él, es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, que los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce aquí, lo que he logrado, lo logré por la gracia de Dios. Y él reconoce, si he hecho más que los demás, lo hizo Dios en mí. No fue él. Es Dios actuando a través de él, pero no fue él. Este mismo texto, en otra versión, dice, sin embargo, Dios fue bueno conmigo. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros al darnos la fe para creer en Cristo. Y por eso soy apóstol. Yo no soy apóstol porque hablo bonito, yo no soy apóstol porque estudié mucho, yo soy apóstol ¿por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Si usted está en este banco esta mañana, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Si estamos aquí adorando, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Si somos fieles a nuestras esposas, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Si leemos la Biblia y le creemos, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. No porque nosotros hemos sido especiales. No desprecié el poder especial que Dios me dio. Trabajé más que todos los demás apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios.
Todo lo que hicimos, lo que hemos hecho y lo que haremos, aún las cosas que se van del ámbito espiritual de la iglesia, aún las carreras universitarias, los negocios, las relaciones personales, todo el éxito que tenemos como cristianos, ¿a quién se lo debemos? A Dios. Repito en otra versión, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Ese favor lo tenemos todos nosotros, si hemos creído en Cristo. Y no sin resultados, sí, porque la fe da resultados, la verdadera fe. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los demás apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y aquí vemos el resultado. La gracia de Dios conmigo. Dios ha sido bueno conmigo, son las cosas que menciona Pablo. Dios derramó su favor sobre mí. También en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya lo leí. Y el pastor MacArthur escribe en su comentario sobre esto diciendo, la carrera hacia la semejanza perfecta de Cristo comienza con un sentido de honestidad con uno mismo e insatisfacción con su situación actual. Pablo, con todos sus logros y toda su relación especial con Dios, ¿cómo estaba con su situación actual como hijo de Dios en relación a ser igual que Cristo? Insatisfecho. Por eso él seguía, insatisfecho. Dice, prosigo a la meta. Y escribe MacArthur, la palabra griega que se emplea para aludir aquí, prosigo a la meta, se refiere a un deportista, ¿no?, que hace carreras de velocidad, un velocista, que tiene que ver con acciones enérgicas y decisivas. Quiere decir, el hecho de buscar la semejanza a Cristo, un deportista entrena todos los días y se abstiene de muchas cosas. Se abstiene de ir a pasear, se abstiene de salir con amigos, se abstiene de comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está luchando por una corona. Dice, Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar el primer premio, ser como Cristo. Esto lo escribe MacArthur. Y después yo escribí aquí, la meta de Pablo era llegar a ser aquello para lo que Dios lo escogió, para ser semejante a Cristo. La meta de Pablo era ser semejante a Cristo y para eso se esforzaba en confiar en Cristo cada día. Porque nosotros podemos decir, no, ya yo he sido buen cristiano y estoy conforme con eso. Y muchos cristianos, después que están conformes porque creen ellos buenos cristianos, se sientan en el sofá de la comodidad y a partir de ahí se destruye todo. O muchos cristianos, como han mirado su vida atrás, hoy ha sido un desastre, ese sentimiento de desastre y de condena lo frena y no pueden seguir adelante. Así que hay que dejar atrás eso, el orgullo, los logros y la condena. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, ser como Cristo y al supremo llamamiento, el momento en que vamos a estar con Cristo cara a cara y ser transformados completamente a su imagen. Y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que creemos en Cristo, esto mismo sintamos. Es decir, ¿qué tenemos que sentir? Que no podemos descansar. Tenemos que seguir la vida sin confiar en los logros y sin machucarnos la cabeza con los pecados pasados. Recto, buscando la imagen de Cristo cada día, ser como Él. Y si otra cosa sentís, si estamos fuera de ese camino, esto también Dios nos lo revelará. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. La regla de cada día luchar por ser semejantes a Cristo y no creer que hemos llegado. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo está diciendo, miren lo que yo estoy haciendo. Yo he hecho estas cosas y no he llegado. Hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Tengo de qué gloriarme, pero no me glorío. Eso es basura. Tengo de qué avergonzarme, pero no me avergüenzo. Cristo me limpió. Y así tenemos que vivir los cristianos. Hay una historia, la voy a ver brevemente, en 2 de Crónicas 26, 16. No la busques, simplemente 2 de Crónicas 26, 16. En 2 de Crónicas 26 habla de un rey de Judá, un rey bueno, un rey temeroso de Dios que impulsó al pueblo a adorar a Dios.
Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y la restituyó, y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconía en Jerusalén, e hizo lo recto a los ojos de Jehová. Mire, la mayoría de los reyes de Judá fueron malos, y todos los reyes de Israel fueron malos. En los reyes de Judá, cuando la Biblia habla de un rey y comienza diciendo hizo lo recto ante los ojos de Judá, es porque el hombre estaba entre los mejores reyes, entre los que más siguieron a Dios, entre los que más se esforzaron por empujar al pueblo a servir a Dios, entre los que mejores leyes pusieron para bendecir al pueblo. Los mejores reyes, los que más buscaron a Dios, los que más estuvieron al lado de Dios. Este es Osías, y reinó 52 años, un buen rey. Pero cuando vamos al versículo 16, si usted lee, él tuvo logros, y entre esos logros estaba el que él buscó a Dios con interés. Él buscó a Dios con interés. Pero cuando vamos al versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte en todos los sentidos, políticamente, la fama, Israel ya seguía más a Dios, tanto desde el punto de vista militar, político y espiritual, porque él empujó al pueblo a buscar a Dios. Mas cuando ya era fuerte este rey, su corazón se enalteció para su ruina. Así que tengamos cuidado cuando nos creemos, ya somos buenos cristianos, o ya hemos logrado esto en la vida, o ya hemos logrado lo otro. Su corazón se enalteció. ¿Y cuál fue el resultado? Dice aquí, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, en tanto entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él como rey tenía todo el poder, todo el apoyo de Dios, pero el quemar incienso dentro del templo a Dios era una tarea que Dios reservó solamente para los levitas y sacerdotes. Eso él no podía hacerlo. Él lo hizo porque él se sintió tan poderoso, y él sintió que como Dios lo había bendecido, pues ya él tenía el derecho de hacer lo mismo que hacían los levitas. No, él no podía hacer eso. Pero viendo cómo él había crecido en todos los aspectos, incluyendo el aspecto espiritual, él falló. Repito, entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entraron tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Azarías, que era el principal, más los 80 sacerdotes más, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, a ti no te corresponde, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Eso es una cosa nuestra, Dios, no es porque nosotros querramos que somos mejores, no, es porque así lo estableció Dios, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevalecido, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Esto que estás haciendo no es a Dios no le va a gustar. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Tenemos que tener cuidado, hermano. A veces creemos que por el tiempo que llevamos en la iglesia, por las cosas que hemos hecho, hay que hacer lo que uno diga, o tienen que respetarnos y que podemos hacer lo que querramos. No. Tenemos que tener cuidado cuando hemos tenido crecimiento en la vida espiritual, saber esto es por la gracia de Dios, no porque yo sea mejor que nadie. Y en muchas cosas. Tengo un amigo que nunca lo había visto bravo en mi vida, nunca. Pero un día se compró una motocicleta, y a mí con el anillo de compromiso le hice al tanque a la motocicleta, oye, qué bueno está esto. Se transformó, se puso bien molesto, bien bravo. Yo me quedé así, y dije, ay, ¿por qué? Nunca lo vi bravo ni antes ni después, fue la única vez en mi vida que lo vi molesto. Porque ¿qué le toqué? Lo que él le daba valor, su motocicleta, esa pintura nueva ahí. No le hagas eso a nadie, ¿no? Y a nosotros nos tocan lo que a nosotros le damos valor. Nos transformamos. Puede ser el prestigio, puede ser la motocicleta, puede ser el carro, puede ser los títulos, puede ser los logros que hemos tenido como cristianos y que hemos vivido una vida fiel, como Pablo tenía, que decía, mira, yo he hecho esto y esto y esto y esto, pero para mí eso es
basura. Cuando usted le da mucho valor a sus logros, tanto materiales como intelectuales como espirituales, y usted se llena de orgullo, eso es, como dice aquí, para su ruina. Ok. Ellos mandaron al rey a salir del santuario. Porque ha prevalecido, no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Dios lo castigó automáticamente con lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Se acabó el orgullo. La lepra era una enfermedad bien vergonzosa en aquella época y en aquella cultura. Y él también se dio prisa a salir. El mismo se le acabó el orgullo y el mismo salió corriendo, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa aparte, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, ocupó su lugar. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Una vez entré en un salón de clase, vi un estudiante que tenía problemas de disciplina, y se estaba trabajando con ese estudiante, se le estaba dando consejo, y dice la maestra, cuando el estudiante me pregunta, ¿cómo me porté hoy, maestra? Dice la maestra, yo le digo, tienes que seguir mejorando, porque cada vez que le digo, hoy lo hiciste mejor, hasta ahí llegó la buena conducta. Una vez que le dicen que lo hizo mejor, se empieza a portar mal, como diciendo, llegué a la meta, a portarme mal. Entonces la maestra ya no le dice que lo hizo, no le dice que lo hizo bien. ¿Cómo le dice? Tienes que seguir mejorando. Y a veces, aunque la Biblia está llena de felicitaciones y bienaventuranzas para los que le somos fieles a Dios, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que seguir mejorando hasta el día que Cristo nos llame a su presencia, buscando la semejanza a Cristo y la santidad. ¿Qué tenemos que dejar atrás sin valor? Todo, los logros y todos los pecados vergonzosos, y proseguir a la meta, dejando lo que está atrás, viviendo una vida enfocada en Cristo. En cada segundo de nuestras vidas, pensando, he dedicado tiempo hoy a analizar mi vida, he dedicado tiempo a orar, a leer la palabra, he dedicado tiempo a hacer acciones que Cristo haría, en las decisiones que tengo que tomar en mi vida. ¿Qué pongo primero? ¿Mi propia opinión, mi propia prudencia, o qué haría Cristo Jesús? ¿Cuáles son las cosas más importantes en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que cuando me tocan me pongo furioso? Y estamos llamados a eso, pedirle a Dios, ayúdanos a seguir tratando de llegar a tu imagen, tratando de imitarte. Esa es la meta, y el premio es cuando lleguemos cara a cara y estemos frente a Él, vamos a ser transformados. Así que le dejo esto para el nuevo año y para nuestras vidas hasta que Cristo nos llame. Cada día vivir luchando por llegar a la meta de ser como Cristo y nunca creer que hemos llegado. Tenemos que luchar, como dice un canto de los niños, cada día más. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina